importante de la conferencia de prensa mañanera, un momento en el que el presidente López Obrador responde a las preguntas de Beatriz Contreras de Polemón, quien le plantea, pues obviamente que no ha promocionado el INE como debiera la consulta para enjuiciar expresidentes, que si lo ha hecho, pues ha sido en lo mínimo, y que seguramente habrá un despilfarro, ¿no? Con estos pseudo comerciales que sacaron. Dijo que hay incluso comunicadores que han hecho llamados contra la consulta, algo que le hemos planteado aquí en Sin Censura una y otra vez. El presidente le dice que es el mundo del revés, que así sucedía, que en el discurso se hablaba de democracia, pero que en los hechos no se quería esa democracia, que se tiene que seguir impulsando que la gente participe, que hay que pensarlo bien, que hay que abrir espacios de participación ciudadana. Cuestión, a ver, están los consejeros del INE en los programas de radio impulsando la consulta. Ya habló de esto Krause, Woldenberg. Sí hablaron, pero de forma negativa ambos. Krause con esto de la dictadura plebiscitaria es precisamente por la consulta. Y Woldenberg, pues también, usted lo sabe perfectamente, el ex consejero presidente del IFE en ese entonces, se expresó con mucha ira al respecto. Y el presidente, mientras hablaba de todo esto, compartió algo muy interesante que quiero plantearlo como un eufemismo sobre algo muy serio, y no quiero que se saque de contexto ni que se piense como una situación irrespetuosa. Le quiero hacer un eufemismo, una alegoría incluso, para destacar pues esa lucha tal vez que el presidente López Obrador tiene en sí hacia la transformación de México. El presidente López Obrador dice que le causó mucho daño la reforma energética y que algunos atribuyen que eso le precipitó el infarto que tuvo. Dicen que tan pronto empezó el problema de la reforma energética de Peña Nieto, pues hicieron un llamado al pueblo para resistir la defensa del petróleo. La Suprema Corte consideró, por ejemplo, improcedente que se llevara a cabo la consulta para preguntarle al pueblo sobre esta reforma, y que ahora que se sabe que hasta hubo dinero de por medio, que dieron dinero a los legisladores para que votaran a favor de esa reforma, pues es importantísimo que se pueda dar a conocer este tipo de situaciones. Dice, intentamos pararla con la movilización del pueblo. Durante 6 meses, dice el presidente López Obrador, hicieron 5 o más actos en el Zócalo y que lo llenaron, pero que eso no fue suficiente para poder parar la reforma. Dice el presidente López Obrador que a los 3 días de la última manifestación le dio un infarto, pero que aquí está, con paciencia, y aquí está como presidente. Y le digo, en cuanto al eufemismo, en cuanto a la alegoría que le quiero plantear, tampoco sin que suene como que yo soy un perrito faldero de López Obrador. Mire, le soy perfectamente honesto, considero que es un político muy distinto a los que hemos tenido, y por eso lo voy a plantear de esta forma. Yo considero que en toda la extensión de la frase, la reforma energética le rompió el corazón al presidente López Obrador, y lo digo con mucho respeto. Me imagino muchísimo en este compromiso que él dice tener de mucha fuerza hacia el pueblo de México, lo frustrado que se sintió, como muchos de nosotros los mexicanos, cuando nos dijeron de esa reforma energética que solamente iba a beneficiar a los más ricos y a las más ricas, a los empresarios, a los inversionistas extranjeros con recursos de la nación. Yo, por ejemplo, Antonio Ruiz, no estoy en contra de ningún tipo de intercambio o inversión extranjera, siempre y cuando sea justa, equiparada. Si de pronto llega una empresa a México y dice, oye, pues yo me interesa invertir en esto, sí, como no, pues vamos a invertir, y con condiciones igualitarias en las que les pagues bien a tus empleados, en las que pueda haber ganancias para todos, y etcétera. Pero si tenemos un gobierno como el de Peña Nieto, que entregó todo en bandeja de plata, que le dio todo a esos inversionistas, a esos productores, a esos empresarios, con la tajada de siempre, ¿no? Obviamente, quedándose con una lana y a expensas del pueblo de México, con negocios que solamente nos afectaban a nosotros, que les daban ganancias a ellos, pero que a nosotros como mexicanos no, pues era para enojarse, para preocuparse. Al presidente López Obrador, pues esto es lo que él plantea, incluso fue opción de que le diera un infarto. Así que definitivamente, pues, yo podría decir en esta alegoría, o en este eufemismo, que al presidente López Obrador se le rompió el corazón con la reforma energética. No importa, el infarto ya pasó,
Eso ya es del pasado. La reforma energética nos hizo mucho daño, pero ya está también en el pasado. Hoy se echó para atrás. Y vamos a seguir buscando el bien de México. Mire, mi compañera Meme Yamel estará conectándose con ustedes en un ratito más para darle más pormenores de esta conferencia de prensa mañanera muy interesante que planteó ahí el presidente López Obrador. Nosotros pues seguiremos aquí en la línea de buscarle más información. Acuérdese, más adelante nuestro queridísimo Vicente Serrano le presenta el programa En Forma de Sin Censura, en el que tendremos a grandes colaboradores. Hoy se va a poner muy intensa la cosa porque tenemos al queridísimo escritor y periodista de a pie Jesús Lemus. Va a estar también con nosotros el especialista en crimen y periodista Óscar Valderas. Muy importante esto, él tiene siempre muchas investigaciones muy fuertes. La compañera también queridísima Nancy Flores, periodista y corresponsal de Contralínea. Hace un ratito le presentábamos el audio que obtuvo Contralínea, no se lo pierda, búsquenlo en nuestros espacios, de cómo Peña Nieto su gobierno siguió espiando al presidente López Obrador y hasta lo grabaron una conversación con su esposa, una conversación de esposa a esposo, de lo más inocente, pero hasta esas se las grababan. Imagínense usted. Se va a poner buenísimo. Obviamente le vamos a poner estas conversaciones y mientras tanto nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.